Ya. Gracias. Bueno, con ustedes, ¿en qué parte quedamos de introducción al sistema nervioso autónomo o ya terminamos? Creo que nos faltaba algo. Recordemos. Creo que terminamos, Doc. Ya, Porque hicimos la ecografía del ojo y repasamos. Ya. Muy bien. Entonces me voy a ir al otro lado. Bien. Entonces vamos a avanzar el tema de agonistas colinérgicos. Antes que hayan repasado el tema, sobre todo con el efecto que acá ya vamos a hablar de fármacos que estén ejerciendo esos efectos en los diferentes receptores, ¿sí? Entonces, tenemos a los activadores de los receptores colinérgicos y a los inhibidores de la colinesterasa. ¿Cuál es la función de la colinesterasa o la acetilcolinesterasa? Degradar la acetilcolina en la unión en el espacio interneuronal. ¿Ya? Degradar la acetilcolina. Pero en este caso estoy inhibiendo a esta acetilcolinesterasa y por ende el efecto de la acetilcolina va a persistir, ¿no? Entonces, de esa manera es considerado este grupo de fármacos como activadores de los receptores colinérgicos, ¿no? El objetivo de este tema es ver cuáles son los fármacos que están ejerciendo ese efecto activante o estimulante, ¿no? Y este efecto en los diferentes receptores, ¿qué me va a desencadenar? Por eso describir los efectos de la acetilcolina en los diferentes órganos. Mencionar la clasificación de los colinamiméticos, porque vamos a ver que se clasifican según 3 elementos, ¿no? Y quiénes son, cómo es que van a actuar. Y esto es importante. ¿Qué características tienen los órganos fosforados? Vamos a ver de qué son diferentes a los otros dos grupos que pertenecen a la clasificación de los indirectos, ¿no? Porque estos son los fármacos que me pueden desencadenar mayores cuadros de intoxicación. Entonces veremos que cómo va a venir el paciente y con qué signo, sintomatología, ¿no? Y en el siguiente tema estaremos viendo cómo podemos revertir esos signos y los síntomas. Estaremos hablando de antagonistas, ¿no? Pero para ello tenemos que saber primero los agonistas. Bueno, acá ya tenemos Doc, a los fármacos. Yo solo veo la diapositiva. Gracias. Tienes razón, mire, no sé qué ha pasado aquí. Yo también, Doc. Ya. Igual. Esperen, vamos a ver qué ha pasado aquí. Espérenme. Qué bien que me hayan comentado, si no iba a seguir avanzando. Un ratito. Y estamos. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, ahora sí. Ahora sí, Doc. Ya, chicos. Entonces ya hemos hablado de los objetivos del tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de la acetilcolina? ¿Cuál es la clasificación de los parasimpático-miméticos? Y especialmente, ¿cuáles son las características de aquellos efectos de los fármacos organofosforados? Bien. Entonces, les decía, todos estos fármacos, ahora ya vamos a hablar nombres de fármacos, van a simular ser, me dice, la acetilcolina. O también diríamos, van a ejercer un efecto similar al de la acetilcolina. Son sustancias exógenas que pueden ser sintéticas o naturales. Y ya acá estamos viendo la clasificación de los agonistas colinérgicos. Estos, me dice, se van a clasificar según el espectro de acción, es decir, sobre qué tipo de receptores van a actuar estos fármacos. Acá me dice, puede ser muscarínicos y nicotínicos, o también se pueden clasificar según el mecanismo de acción. ¿Cómo? ¿Cómo se clasifican? De forma directa
o de forma indirecta. Eso es lo que vamos a desglosar. Ya decíamos hace un momento, la inhibición indirecta es a través de la inhibición de la acetilcolinesterasa, porque esta acetilcolinesterasa me va a inhibir la hidrólisis de la acetilcolina. ¿Sí? Cualquier cosa que no se comprenda. Bueno, acá habla un poquito de la historia, de cómo es que se descubrieron los receptores, ya sean muscarínicos y nicotínicos. Inicialmente se administró, dice, la muscarina a nivel ganglionar y a nivel de ciertos tejidos, como el músculo liso, corazón y glándulas exócrinas. Pero ya se vio como efecto en estos segundos receptores, ¿no? En los tejidos efectores autónomos, en músculo liso, en corazón, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque toman la denominación de lo que es la sustancia que se administró en el paciente, vamos a decir, ¿no? Receptores muscarínicos. Respuesta ante la muscarina. Pero también se administró nicotina en los dos mismos grupos de receptores. Pero en este caso se vio que la nicotina solamente ejerció efecto a nivel ganglionar, ¿no? Y a nivel de las uniones neuromusculares del músculo esquelético. Entonces, a estos dos receptores se los denominó nicotínicos. Es por eso que ustedes saben que los nicotínicos se subclasifican en los NN y en los NM, ¿no? No se evidenció efecto, dice, en las células efectoras autónomas, ¿no?, que obedecen al estímulo por la muscarina, con la muscarina. Si nosotros recordamos los receptores muscarínicos, cuando hablábamos de farmacodinamia, decíamos que estos estaban acoplados a la proteína G, ¿no? Era una proteína que tenía 7 dominios, ¿no? Veíamos una especie de asas, ¿recuerdan? Una especie de tubos que 2 de ellos iban a interactuar con la proteína G, ¿no? Y de esa manera iban a desencadenar su respuesta, su efecto terapéutico. Pero si hablamos de los receptores nicotínicos, ¿qué dice? Estos están en relación a la proteína que posee un canal o conducto iónico, ¿no? ¿Recuerdan esa imagen, ¿no?, de las proteínas, de estas dos últimas proteínas que en esa ocasión les dije, estos dos tipos de receptores son los que van a pertenecer al sistema parasimpático mimético, y es lo que estamos recordando ahora. A mayor unión en los sitios específicos de la proteína que están relacionados con el conducto iónico, habrá mayor transporte o introducción de esta sustancia estimulante, ¿ya? Y acá vemos el resumen del tema, ¿no? Que decimos, estamos hablando de estimulantes colinoceptores o colinorreceptores o parasimpático mimético, significa lo mismo. ¿Quiénes son? Los receptores muscarínicos y nicotínicos. Y decíamos, los muscarínicos tienen este tejido efector, ¿no? Puede ser en nervio, sistema nervioso central, porque los 5 muscarínicos se encontraban en el sistema nervioso central, ¿no? O algunos de los otros muscarínicos podrán encontrarse en corazón, en músculo liso, y otros en glándulas y endotelio, ¿no? Endotelio vascular, que pudiese desencadenar, ¿por qué no?, una vasodilatación. Y si hablamos de los nicotínicos, decíamos en los NN y los NM. Esos son. Doc, la proteína de canal, ¿qué dijo? ¿Podrías repetir, por favor? Los nicotínicos. Sí, doctora. Ya, los nicotínicos tienen 2 tipos de receptores. Los NN, ¿no es cierto?, cuyo receptor es a nivel ganglionar. Y los NM, cuyo receptor se encuentra a nivel de la placa neuromuscular del músculo esquelético, ¿no? NM, neuromuscular del músculo esquelético, ¿sí? ¿Recuerdan el cuadrito del tema anterior? Es eso. ¿Ya? Entonces vayan repasando, ubicándose qué efectos voy a obtener en músculo esquelético, qué efecto a ver se va a observar si se estimula el receptor NM con nicotina. ¿Mm? ¿Qué respuesta me va a dar la nicotina en el NM? Contracción. Claro. Contracción muscular. ¿Cuál era el antagonista? Para usted mismo, a ver, para anotar su puntaje. Doc, no recuerdo el antagonista.
¿Recuerdan de esa transmisión de las terminales presinápticas? ¿Quién era el que producía parálisis muscular temporánea? De forma estética. Toxina ¿Ah? botulínica. La toxina botulínica, pues chicos, ¿no? Sí, entonces tienen que estar sobre la materia, ¿no? Había quedado en Mérida para el repaso. A ver, ¿quién dio la respuesta? López Karen. López. Entonces, el día de hoy, de forma voluntaria, podrán participar a partir de Mérida, ¿no? Para que no estemos llamando y que me digan no, que no responde. Entonces, a partir de Mérida pueden obtener los puntos que no obtuvieron la semana pasada. Entonces, si no quieren participar, bueno, verán pues su puntaje, chicos, ¿sí? Bueno, entonces, esto era lo que volví a explicar. Ahora, vamos a saber cuáles son esos fármacos que pueden actuar, decíamos, de forma directa o indirecta. Y acá podemos comenzar a desglosar. Los fármacos de acción directa son los alcaloides y los ésteres de la colina. Tenemos dos subgrupos de los de acción directa. Y si nos vamos a los de acción indirecta, ¿qué van a hacer los de acción indirecta? A ver, otra persona. Voluntarios. Van a bloquear la acetil transferasa, doc. Será acetiltransferasa, tranquilo. Y la acetilcolinesterasa. Van a, ¿qué me dijo? Inhibir la acetilcolinesterasa. Inhibir. Muy bien. Su apellido. Cosi Pérez, pero creo que soy antes. Uy, ¿qué ha pasado, Cosi Pérez? ¿Cosi? Bueno, entonces, sí. Eso es lo que ya. Eso es lo que se va a desencadenar. Y de esa manera estamos estimulando, dice, la concentración de acetilcolina. Entonces, estos fármacos de acción indirecta se subclasifican como en los reversibles y los irreversibles. ¿Ya? Irreversibles. Ahora vamos a saber quiénes son reversibles, irreversibles. A ver, alguien. A ver, no, ya. No, al final, entonces, puede que pregunte a los que no han participado. Vamos a anotar esto, ¿no? Ya. Entonces, en dos grupos. Ustedes ya saben por qué se consideran reversibles e irreversibles, ¿no? Y ahora vamos a comenzar a ver cuáles son esos fármacos de acción directa. Sabemos que ya como el nombre lo dice, de forma directa estimularán la concentración o liberación de la acetilcolina y por ende estos van a ejercer su efecto en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Los de acción indirecta, como todo su compañero, estos van a inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿no? Al inhibir la acetilcolinesterasa vamos a ver de que va a aumentar la concentración de acetilcolina, ¿no? Se va a inhibir, claro, la hidrólisis de la acetilcolina. Sabemos de que todas las sustancias tienen que metabolizarse y tener su fin de acción. Por eso es que dice que de forma fisiológica o normal, la acetilcolinesterasa va a metabolizar o va a hidrolizar la acetilcolina en dos sustancias inactivas que llegan a ser el acetato y la colina, o la enzima acetilada también, ¿no? Y comenzamos con los fármacos de acción directa. Decíamos son dos, ¿no? Ésteres de la colina y ¿qué más? Alcaloides. 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 A ver quién dijo alcaloides. La chica, la estudiante. Femenina. Zapata, doc. Zapata. ¿Solamente hay una Zapata? Sí, doc. Ya. Zapata Lizarra. Ya. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Miren que los fármacos de acción directa tienen en su grupo a estos, 2, 4, 5. Si ustedes leen otros libros, pueden haber otros fármacos más. Acá lo que el Catson hace es priorizar, ¿no? Da un poco el resumen y lo más relevante nos saca. ¿Qué nos dice? Bueno, los más estudiados son la acetilcolina, la que ya sabemos bastante, la metacolina, el ácido carbámico, carbacol, betanecol.
Decía, además, en relación a la estructura química, estos fármacos tienen un grupo amonio cuaternario. Entonces, esto es lo nuevo, tal vez, ¿no? Aunque ya empieza en bioquímica. Los fármacos que tienen amonio cuaternario son hidrosolubles. Por eso nos dice poseen una característica insoluble en lípido. No se van a distribuir de la forma adecuada. No van a tener un enlace covalente. El enlace va a ser reversible. Son muy tóxicos también. Y vamos a ver de qué, de menos a más, la acetilcolina dura poquísimo tiempo. La metacolina dura un poco más aún el ácido carbámico, el carbacol, y el que tenga mayor duración es el betanicol. ¿Sí? Entonces, tienen una absorción deficiente, no atraviesan o no tienen una buena concentración a nivel del sistema nervioso central porque estos son hidrofílicos, ¿no? Ya sabemos que por la farmacodinámica los relativamente liposolubles son los que se van a absorber, que se van a distribuir en todo el cuerpo. Y acá vemos que la acetilcolina tiene una duración cortísima, ¿no? Miren, se hidroliza con mucha rapidez, o sea, se metaboliza rápido. Y, es más, si administramos por vía parenteral, ¿no? Vamos a conseguir un efecto total muy corto, que puede durar de 5 a 20 segundos. Poquísimo, ¿no es cierto? Y decíamos los otros, la metacolina, el carbacol, betanicol, son un poquito más duraderos porque son más resistentes a su metabolismo o a su hidrólisis. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo grupo, los alcaloides. Acá también tenemos el Goodman, el Flores, nos clasifican en otros, 3, 4 grupos, ¿no? Donde tenemos unos 9 fármacos, pero lo que hace el Catsun es priorizar a quiénes, pilocarpina, la nicotina y la lobelia. Entonces posiblemente han debido escuchar la nicotina, ¿no? La nicotina, ¿dónde está? En el tabaco, en el cigarro, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la diferencia de estos alcaloides con los fármacos o el grupo anterior? De que estos tienen una estructura terciaria. Entonces, todos aquellos que tengan una estructura terciaria van a tener una mayor absorción, ¿no? Van a absorberse y por ende van a ejercer un mayor efecto, más intenso. O porque no, de acuerdo a la dosis, podrán desencadenar una intoxicación. ¿Ya? Entonces, eso nos está reflejando esto. Aquellos fármacos que tengan estructura terciaria igual a mayor toxicidad. ¿Quiénes son estos? Posiblemente los alcaloides. ¿Quiénes pertenecen a los alcaloides? Pilocarpina, nicotina, lobelia. Y estos fármacos, no solamente los directos, también los indirectos, van a ejercer diferentes efectos visibles en todos los receptores ya estudiados. Miren, es un repaso. Efectos sistémicos a nivel de ojo. Si ustedes recuerdan esa imagen del hombrecito que está recostado, ese es el tipo de efectos que se va a observar. Porque miren, en ojos, ¿qué se va a desencadenar? Miosis. ¿Por qué? Por la contracción del músculo liso del esfínter, ¿no? El músculo circular. ¿Recuerdan? Miosis. Y luego también va a haber una contracción del músculo ciliar. Al contraerse el músculo ciliar, va a desencadenar una acomodación, decíamos, para la visión cercana. Y también una apertura de la red trabecular, ¿no? En el tema, en la última imagen del tema pasado, porque este me permitía, decíamos, la apertura de la trabécula y me exponía al conducto de Slem para que se produzca el drenaje del humor acuoso. Entonces, sabemos fármaco, sabemos efecto y, a ver, ¿qué patología se pudiese tratar? Hemos hablado también. Porque acá me dice, exacto, me permite la salida del humor acuoso por el conducto de Slem. Decíamos que el glaucoma es el aumento de la presión intraocular, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Paz, Doc, pero creo que ya tengo puntos. Ya. Paz. Bueno. Continuemos entonces. Y ya tienen que fijar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos?
Después vamos a enlazar con la aplicación terapéutica. A nivel cardiovascular, ¿qué decíamos? Disminución de la resistencia vascular periférica, igual a vasodilatación, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y estos dos cambios me van a llevar a la modificación de la presión arterial, a una disminución de la presión arterial. Claro, si se está produciendo vasodilatación, la presión arterial va a bajar, ¿no? Acá vamos a ver de que estos receptores parasimpáticos se encuentran en poca cantidad a nivel de los ventrículos, en mayor cantidad a nivel de las aurículas. Entonces, los efectos a nivel ventricular no se van a observar en gran manera, a no ser que se aumente o se administre una dosis del agonista colinérico. O los efectos a nivel ventricular son grandes o elevados con una dosis elevada de agonista colinérico. ¿Ya? Decíamos disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque tenemos que es EDRF. A ver, eso está también facilita. ¿Quiénes han participado? Mérida, ¿está? No está Mérida. Sí, doctora, aquí está. Ah, ya. ¿Qué es el EDRF? Está hablando a nivel de vasos. ¿Mm? ¿Y qué será? NO. Porque estos dos están participando de la vasodilatación. A ver, si no sabe, si no recuerda Mérida, alguien, apellido primero que no haya participado, dígame. Doctora, Sí. Óxido nítrico. ¿óxido nítrico? Ya, su compañera dijo, ¿no? Primero, ¿cuál es el apellido de su compañera? Salazar. Salazar. Ya. Entonces, el factor relajante, por eso me dice, derivado del endotelio, relaja y se encuentra a nivel de endotelio. Está formado principalmente por el óxido nítrico, ¿no? Ya sabemos que va a desencadenar, pero ¿qué nos dice? El óxido nítrico va a activar, va a llevarse a cabo una cascada de respuestas. Va a activar, me dice, a la guanilina ciclasa. Una vez que se active la guanilina ciclasa, va a aumentar la concentración del guanosil monofosfato cíclico. Entonces, por último, se va a producir una vasodilatación. Y eso lo vamos a volver a recordar en lo que es angina, ¿no es cierto? Porque en la angina hay una disminución del flujo y necesitamos esa vasodilatación, ¿no? Va a haber una interacción posiblemente con este sistema, porque este es el sistema que está estimulando la liberación de óxido nítrico. ¿Qué habíamos dicho en aparato respiratorio? A ver, ¿quién quiere participar? Que no haya participado. Más allá de Mérida. ¿Nadie? A ver, recuerden el hombrecito que está sentado. ¿Qué cambios se presentan en el aparato respiratorio? Contracción del músculo liso, doctora. Ya, muy bien. ¿Qué más? También estimulación de las glándulas de la mucosa bronquial. ¿Ya? Que nos van a dar un cuadro de qué patología. En pacientes con asma. Muy bien, es eso. ¿Sí? Eso es lo que estábamos repitiendo en las clases, aprendiendo, recordando. ¿Cuál es su apellido? Soy Mérida, doctora. Ah, Mérida. Muy bien. Muy bien. Bueno, y eso es lo que se evidencia, miren. Contracción del músculo liso del árbol bronquial, estimulación de las glándulas de la mucosa bronquial, ¿no? Mayor secreción de moco, que decíamos disminuye el lumen. Por eso se puede evidenciar en el cuadro asmático. A nivel gastrointestinal, decíamos sistema nervioso entérico, interacción con el parasimpático, del que estamos hablando. ¿Qué va a producir? Incremento de la actividad secretora. No solamente secreción, sino motilidad, ¿no? Movimiento peristáltico. Migración de lo que es el contenido a través de ¿qué? De la relajación de los esfínteres. ¿Se dan cuenta? Estamos volviendo a repasar, ¿no? Y además se van a estimular las glándulas exócrinas. Ustedes ya en fisiopatología y fisiología han visto de que la saliva cumple la función de mezclar, ¿no? Porque se está activando el sistema parasimpático. A nivel gástrico se está estimulando la secreción de ácido gástrico, ¿no? Para poder un poquito metabolizar los alimentos y poder absorber todos esos nutrientes.
¿no? Entonces, todo esto se observa en el aparato gastrointestinal por el estímulo del sistema parasimpático. A nivel genitourinario, a ver, ¿quién quiere participar? Ustedes tienen que... A ver, ¿quién? Yo, doctora Apellido. Perales. Ya. Va a ocurrir una relajación del tono del esfínter y Ya. se aumenta el tono muscular de la pared, lo Muy que bien. estimula la micción. Muy bien, eso, no se olviden. Favorece el vaciamiento. Se estimula el músculo detrusor, se contrae, se relaja el trígono y también el esfínter. ¿Sí? Ya decíamos a nivel de las glándulas secretoras o exocrinas, se va a producir la sudoración y eso es lo que podemos recordar, ¿no? Y no olvidar. Esta sudoración tiene la función termorreguladora en el cuerpo, en el organismo. Es decir, nos va a mantener una temperatura estable, ¿no? Pero a nivel de ojos nos va a permitir la secreción de glándulas o de lágrimas, ¿no? Y va a tener un efecto también estimulante a nivel nasofaríngeo, ¿no? Esos son los efectos a nivel de las glándulas. Y vamos a ver que en el sistema nervioso central, miren, a nivel de encéfalo, van a existir mayor número de receptores muscarínicos, decíamos, ¿no? Los del M1 al M5, encéfalo o sistema nervioso central. Y habrá poca cantidad de los receptores nicotínicos, poquísimo. Esto que me está denotando de que el efecto va a ser más del muscarínico que el nicotínico. Pero si nos vamos a médula espinal, habrá mayor cantidad de receptores nicotínicos, ¿sí? No existirá los muscarínicos. Bueno, entonces, acá tenemos nicotina, loberina. Quería preguntarles cuál era el otro. Ni modo, cuál era el que se me estaba por salir. ¿Cuál falta? Nicotina, loberina y Pilocarpina. Pilocarpina, doctor. pilocarpina. Bueno, por eso hay que estar atentos. ¿Quién dijo pilocarpina? Pérez, doctora. Pérez Trujillo. Eres Trujillo. Sí, eso ocurre, va a seguir ocurriendo, se me salen las respuestas. Bueno, entonces, decíamos hace un momento, el efecto de estos fármacos o sustancias dependerá de la dosis. Por ejemplo, si administramos, por eso dice de acuerdo a la concentración se da la respuesta. Si administramos una cantidad pequeña, la nicotina que está en el cigarrillo, ¿no es cierto? Va a desencadenar una leve acción de alerta, ¿no? Cuando fuman, alerta, o algunos estudiarán, pues, porque nos mantiene despiertos o alertas. Pero no solamente el que fuma. ¿Por qué? Porque existen los fumadores pasivos, los que están al lado de él o de ella. Entonces, ese es un primer efecto. A mayores concentraciones, esta nicotina me puede desencadenar, ¿por qué no? Temblor. Tiran la mano, los dedos, la parte distal, entonces tiembla. Y eso es incluso, haciendo un paréntesis en el tema, podemos mencionar de la cafeína, ¿no? Del café. Entonces, esas grandes concentraciones, volvemos al tema, nos pueden además desencadenar emesis o vómito, estimulación del centro respiratorio. Y si el paciente se intoxica, ya vamos a decir, o en concentraciones mayores aún, el paciente podrá presentar convulsión, coma, estado de coma o hasta muerte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y si nosotros vemos el efecto a nivel periférico de nuestra nicotina, nos dice, es ya sea simpático, mimético o parasimpático mimético. Es estimulante, pero en los dos sistemas. En el tema de introducción al sistema nervioso autónomo, habíamos visto de que el sistema parasimpático también podía contener adrenalina, noradrenalina, y eso es lo que nos está diciendo. El sistema, dependiendo de la necesidad o de la cantidad de fármaco, nos va a dar un efecto simpático o también parasimpático. Y mire, a nivel cardiovascular, la nicotina va a ejercer un efecto simpático mimético. Entonces, cardiovascular, ¿qué respuesta me va a presentar? Elevación notable, me dice, de la presión arterial. ¿Sí? Por eso dice simpático mimético.
El que origina elevación de la presión es el simpático. ¿Por qué? Porque está haciendo su efecto en qué tipo de receptor. Pregunta, ¿quién va a responder? Entonces, ¿en quién estaríamos pensando? La nicotina estimuló el sistema simpático y me elevó la presión arterial porque el receptor que se está estimulando es... Beta 3. Beta 3, ¿será? ¿Dónde está beta 3? Para ver para usted misma. Eso es Sería adrenérgico beta 1, Corazón, ¿no? ¿no? en corazón. Entonces, dice elevación de la presión arterial. ¿Con qué relacionamos la presión arterial? Alfa 2. Alfa, incluso alfa. Porque alfa está en músculo liso. Alfa 1 específicamente está en músculo liso. Alfa 2, ¿dónde está? Al que dijo alfa 2. Nada. Uy, chicos, tienen que repasar. Así están perdiendo ya puntos los que están después de Mérida. Porque eso está en relación al tema pasado. Plaqueta, lipocitos y músculo liso. Por eso les digo alfa. Entonces en alfa, la nicotina está estimulando y me está elevando la presión arterial. Ahora hay relación, por eso me dice cardiovascular. Hay relación porque me está desencadenando una taquicardia. Ahora siempre va a existir este efecto homeostático. Si hay una elevada taquicardia y presión arterial, se activa ahora sí el sistema parasimpático, estimulando al vago y me genera bradicardia. ¿Sí? Eso siempre se va a ver. Ahora, en el sistema genitourinario y gastrointestinal, es diferente el efecto. Me dice, ahora sí el efecto es específico, propio, parasimpático mimético. Entonces, a nivel cardiovascular, lo que se ve con la nicotina es simpático mimético. ¿No? Genitourinario y gastrointestinal, parasimpático mimético. Ahora estamos hablando de la nicotina, de dosis elevadas. ¿Por qué? Porque me dice puede generarse náuseas, vómito, diarrea, incontinencia urinaria. Ya no es pues movimiento peristáltico, ¿no es cierto? Lo fisiológico. Es diarrea, un movimiento peristáltico intenso, acelerado. Ya no es evacuación, es incontinencia, ¿no? ¿Esto por qué? Porque van a existir fármacos o sustancias tóxicas que me generen este cuadro clínico. Entonces, si ustedes retienen esto, diarrea, incontinencia urinaria, podrán ustedes sospechar de una intoxicación con un fármaco parasimpático mimético. ¿Sí? ¿Se comprende eso, chicos? ¿O no? ¿Puede repetir la última, por favor, doctora? Ya. Ese es el cuadro clínico que va a presentar el paciente. Eso es un efecto tóxico, son efectos tóxicos, ¿no? Náuseas, vómito, y vamos a enfatizar en diarrea. De forma fisiológica decíamos movimiento peristáltico, pero si hay mayor cantidad de agonista colinérgico o parasimpático, entonces el efecto ya no va a ser peristáltico, sino de diarrea. El movimiento peristáltico va a ser acelerado o va a presentar incontinencia urinaria. ¿Qué nos dice incontinencia? No podemos nosotros controlar esa evacuación que mencionábamos hace un momento de forma fisiológica, ¿no? Entonces, por la elevada cantidad del agonista, nuevamente parasimpático, o un veneno, o una sustancia tóxica que me esté generando este efecto parasimpático mimético, es el que el paciente se orina. ¿Sí? El paciente pues estará con incontinencia de esfínteres, ¿no? Verán ustedes tal vez su pantalón mojado, percibirán cierto olor, ¿no? O todo vomitado el paciente. ¿Por qué? Porque la sustancia tóxica es parasimpático o colinérico, ¿no? Para sospechar, por eso les decía, será un qué efecto, qué tipo de, bueno, vamos a ver de que existen fármacos con su clasificación que me están ejerciendo este efecto parasimpático. En este caso ya pudiese ser, bueno, vamos a ver ahorita. Todos, ahora, eso quiero aclarar, todos los fármacos agonistas colinérgicos pueden desencadenar estos efectos tóxicos, unos más que otros, porque hemos hablado de afinidad, ¿no es cierto? Donde afinidad decíamos que era ¿qué? A ver, ¿quién me va a responder?
¿Qué es afinidad? La facilidad que tiene un fármaco para unirse a su receptor o formar el... Está muy bien. La facilidad, ¿no? Esa rapidez con la que se une. ¿Cuál es su apellido? Camacho, Doc, pero creo que ya participé antes. Bueno, a eso, ¿se comprendió? A nivel neuromuscular, ¿de qué receptor me está hablando? NM, neuromuscular. Entonces, miren, estos agonistas nicotínicos van a ejercer su efecto posiblemente tóxico de menos a más. Hace un momento decíamos, dependerá de la dosis. Inicialmente podrán desencadenar fasciculaciones, ¿no? Movimientos a veces de partecitas, ¿por qué no de la cara? ¿No? Por eso nos dice son desorganizadas y son de pequeñas unidades motoras. Pero si la dosis va aumentando, entonces puede desencadenar una contracción intensa, fuerte de todo el músculo, de mayor número de unidades musculares, contractura. Entonces varía de acuerdo a la dosis. Es el efecto, contracción. Lo fisiológico decían contracción musculoesquelética, patológico fasciculación, contractura, ¿no? Puede que el paciente presente esto por una intoxicación con colinomiméticos. Puede. Este es un resumen. También lo tienen en su libro. Decíamos en ojo, miosis. Y acá ya nos está mostrando, ¿no? Músculos iliacis, recordamos, contracción para la visión cercana. En corazón decíamos, a nivel ventricular que decíamos, no hay muchos receptores. Pequeña disminución, por eso me dice la potencia contráctil. Y a nivel auricular, bueno, tenemos el nodo auricular, las mismas aurículas y el límite, ¿no? El nodo auriculoventricular. Todo esto va a desencadenar un efecto inhibitorio, porque miren, va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, un efecto cronotrópico negativo, una disminución o reducción de la potencia contráctil, un inotropismo negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra? Bueno, reducción del periodo refractario, o una reducción de la velocidad de conducción, disminución de la frecuencia cardíaca, que es el dromotropismo negativo, ¿no? Y en vasos sanguíneos, ya ustedes dijeron, hemos relacionado con qué elemento, óxido nítrico, igual a dilatación, ¿no? Que está en relación con el factor relajante derivado del endotelio, a nivel de arterias y de venas, dilatación. En pulmón, ya su compañera dijo, broncoconstricción, secreción de moco, en el aparato digestivo peristaltismo, secreción de glándulas, saliva, ácido, en vejiga, no se olviden, ¿no? Evacuación. ¿Por qué? Porque se produce la relajación del esfínter y la contracción del músculo detrusor. Y en las glándulas sudoríparas, secreción. Dependerá qué glándulas, ¿no? Ahora, si hablamos de salival, lacrimal, nasofaringe. En el caso de la sudorípara, ¿qué decíamos? ¿Qué tipo de sudoración? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad? Termorregulación. Eso. Apellido. Van der Gupten. Perdón, ya. Bien. Ya estamos en los fármacos de acción indirecta, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De los fármacos que van a inhibir a la colinesterasa. Y esos tienen 3 subgrupos. Los de acción indirecta tienen 3 subgrupos. ¿Quiénes? Primero, los alcoholes simples, ¿no? Y acá pudiésemos decir o dar como ejemplo, como prototipo del más estudiado, al hidrofonio, no alcohol. ¿Qué más podemos complementar? De que estos alcoholes, en su estructura química, tienen un grupo cuaternario. Entonces, ¿qué podemos esperar como efecto de estos alcoholes?
Ya les dije hace un momento los que tenían estructura cuaternaria. A ver quién me va a responder. Los cuaternarios son más difíciles de absorber, Doc, y los terciarios son más fáciles. Muy bien. Entonces el efecto es corto, pequeño, ¿sí? El apellido es... Casi me olvido. Pérez Mamani, José Gustavo, Doc. Pérez Ticona, era un momento, no Pérez Mamani. Bien. Eso. Ahora, si estamos hablando del segundo grupo, miren, este corresponde a los ésteres del ácido carbámico. Este grupo tiene dos tipos de estructuras, cuaternaria y terciaria. Y su compañero decía, los terciarios se van a absorber más, los cuaternarios menos. Mayor efecto tóxico con los terciarios, puede ser. Por ejemplo, los carbamatos como la neostigmina, la fisostigmina, ¿ya? Y de este tenemos que tener mucho cuidado. El tercer grupo, que corresponde a los derivados orgánicos del ácido fosfórico, o también se conocen como los organofosforados, han debido también escuchar. Entonces, esto sí, como dice acá, tiene una estructura muy liposoluble. Generan toxicidad la mayoría. Pero acá tenemos entre paréntesis a un organofosforado que es el único, me dice, que se utiliza en la medicina, que tiene un uso oftalmológico, y este es el ecotiofato. Este tiene aplicación terapéutica, ¿ya? Y acá tenemos, miren, a los organofosforados, ecotiofato, decimos de su médico, el paratium, el malatium, que son insecticidas, ¿no? Acá tenemos un gas, que es el gas nervioso, el soman, el naloxón, como el paratium y malatium son también insecticidas. Todos estos son organofosforados, ¿no? Y vamos a ver más adelante que el que es más tóxico para los humanos es el paratium, ¿sí? Entonces, tanto el hidrofonio del primer grupo, la pirostigmina, la neostigmina, son sustancias sintéticas con amonio cuaternario. Entonces, desde el momento en que dice amonio cuaternario, se pueden utilizar en la medicina, ¿no? Ahora, este otro fármaco, el carbarilo, pertenece al segundo grupo, al grupo de los carbamatos, y tiene esa característica de ser muy liposoluble. Nos puede generar toxicidad, me dicen otras palabras. ¿Qué decíamos del ecotiofato? Ese se considera un órgano fosforado, o también un derivado orgánico del ácido fosfórico, ¿no es cierto? ¿Qué estructura tenía el ecotiofato? ¿Dónde están? Cuaternario, Doc. No. No, terciario. Si les dije ¿Terciario? que era muy, ya les dio la respuesta, si no es cuaternario es terciario, ¿no? Si era muy tóxico, entonces vamos a ver de que este tiene un enlace covalente. Pertenece al grupo de los organofosforados, habíamos dicho. Enlace covalente, por eso la acción es estable, va a durar mucho tiempo. ¿Sí? Es muy liposoluble. Otro liposoluble que también está dentro del tercer grupo es el soman. Ese decíamos que es un gas nervioso. Y miren, nos dice, es muy potente. Y en el caso del paratium y el malatium, son insecticidas, ¿no? Que van a ejercer su efecto, ya sea en los animales o en las plantas. Bueno, vamos a ver que si hablamos de estructura cuaternaria, por ejemplo, el de los carbamatos cuaternarios, porque hay también terciarios, esos cuaternarios se van a absorber, me dice, de manera baja. Por ejemplo, en conjuntiva, en piel, en pulmón, en los receptores, ¿no? Lo importante acá es que los cuaternarios absorben poco. A diferencia, me dice, de la fisostigmina, que se va a absorber por todos los receptores, porque la característica, la estructura química de esta fisostigmina es terciaria. Y es más, miren, nos dice, se va a distribuir de forma amplia en el sistema nervioso central. Entonces se considera más tóxica la fisostigmina que los otros carbamatos que tienen estructura cuaternaria. A ver, nos está recordando nomás, ¿no? Ahora, estos fármacos, al igual que los neurotransmisores,
¿no? Porque los fármacos, hace un momento decíamos, estos fármacos se están administrados de forma sintética y van a ejercer el mismo efecto que la acetilcolina, que es el neurotransmisor fisiológico o endógeno. Entonces, estos neurotransmisores tienen una duración de vida, ¿no? El SALAT, decíamos, ¿no? Síntesis, activación, liberación, terminación de la acción. O si hablábamos de otros fármacos, la farmacocinética, el ADME, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y excreción, nuevamente fin de acción. ¿Sí? Entonces, estos organofosforados, sobre todo, me dicen, no depende el fin de acción de aquí el metabolismo, de esos que he comentado, sino, me dice, de la estabilidad del complejo entre la enzima y el inhibidor. O, en otras palabras, del grado de liposolubilidad, ¿sí? Porque estamos comentando de un tipo de enlace covalente y no covalente. De eso depende la duración del efecto de estos fármacos, ¿ya? Ahorita vamos a comprender cómo. Bueno, decíamos los órganos fosforados. Estamos hablando de qué clasificación, los directos o los indirectos. Indirectos, doctor. Los indirectos. Indirectos. El primero que dijo, apellido. Fui de nuevo yo, Pérez, doc. Pérez Mamani, ¿no? Sí. Ya. Y eso es esto. Indirectos porque están inhibiendo a la enzima. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, entonces decíamos, entre ellos está el ecotiofato, que tiene una muy buena absorción, ¿no? De uso nuevamente médico, nos dice. Sin embargo, tenemos otros organofosforados, como el paratium, malatium, que son insecticidas, y estos sí son tóxicos, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos más al ecotiofato, si bien se utiliza en la medicina, me dice, y tiene un enlace covalente, tiene un efecto estable, con el tiempo se va a hacer polar. Por eso es que se lo utiliza en la medicina. Pero también puede ejercer un efecto colateral, porque me dice, miren, retiene su actividad durante semanas. Persiste ese efecto. Entonces, para evitar este efecto tóxico, se administrará en poca dosis, ¿no? Si necesitamos que se ejerza ese efecto agónico a nivel de ojo. ¿Cuáles eran esos efectos en ojo? A ver, alguien que no haya respondido. ¿Cuáles son los posibles efectos del ecotiofato en ojo? A ver, hace un momento ya hablamos. Efectos en ojo son ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Qué más? Completo. Contracción del músculo ciliar y apertura de la trabécula. Muy bien. ¿Ustedes? Gustaris. Gustaris. Muy bien. Eso es lo que se va a obtener si se administra el ecotiofato. Ya, pues drenaje de una cosa, posiblemente en glaucoma. Aunque si hablamos de glaucoma, el glaucoma, bueno, decíamos se podía producir por una disminución del drenaje, por una mayor síntesis de humor acuoso, ¿no? Otras etiologías más pudiese tener. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué nos dicen los insecticidas? Los tiofosforados, decíamos paratium, malatium. Esos tienen una estructura terciaria, por eso acá nos muestra el Katsum, que son muy liposolubles. Son liposolubles. Entonces se van a absorber con mucha rapidez y en todos los receptores, en todos los órganos. De forma más rápida nos va a desencadenar toxicidad, ¿no? Principalmente paratium. Pero si hablamos del malatium, este se metaboliza con más rapidez, vamos a decir, que el paratium, ¿no? Hasta sustancias inactivas, por ejemplo, en las aves y en los mamíferos. Se metaboliza rápido, pero en quienes no, en los insectos. Entonces el malatium es un insecticida menos, o inocuo, pudiésemos decir, o menos tóxico para los humanos. Bueno, este se considera seguro para la venta, ¿no? Pero en el caso de lo que son los peces, estos no tienen esa capacidad para metabolizar. Por ende, el malatium puede desencadenar muerte en los peces, ¿no? ¿Y quién causa muerte en los vertebrados y en los humanos? El paratium. ¿Ya?
en los humanos, en el ganado, pero no es como dice la teoría, ¿no? No está disponible para el público, dicen, son de venta bajo, no sé, bajo receta, bajo solicitud, pero no es así. Vemos que en nuestro medio sí hay. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Estamos hablando de los indirectos, el mismo que de los directos, pero de otra manera. ¿Por qué estos están actuando sobre quién? Sobre la acetilcolinesterasa, ¿no? Que nos dice es el órgano blanco, donde van a ejercer su efecto. ¿Ya? Van a inhibir la acetilcolinesterasa y van a estimular la presencia de la acetilcolina e intensificar los efectos de esa acetilcolina en los diferentes receptores. ¿Sí? Ahora, esta otra parte de este párrafo nos está recordando el metabolismo de la acetilcolina, y ustedes ya saben, ¿no? Se tiene que hidrolizar, se tiene que metabolizar después de unirse a su receptor. Me dice experimenta hidrólisis, ¿no? Hidrólisis desencadenando la formación de colina y acetato, decimos hace un momento, ¿no? O enzima acetilada. Esa es la primera hidrólisis de la acetilcolina. Pero dice, hasta que quede inactiva la acetilcolina, hay un segundo paso, que es el de la ruptura del enlace entre el acetilo y la enzima, como a través de un proceso que se denomina hidratación, la administración de moléculas de agua. Entonces vemos de que la acetilcolina se metaboliza en 2 pasos, ¿no? ¿Esto por qué nos recuerda? Porque estas sustancias agonistas sintéticas se van a metabolizar igual que la acetilcolina, ¿no? Va a haber alguna variación, sobre todo con el tercer grupo, que es el de los órganos fosforados, ¿no? Ahora, por eso me está mencionando la interacción, ¿no? De esta enzima, la acetilcolinesterasa, con los fármacos. Por ejemplo, en el primer grupo, que decíamos qué tipo de enlace tenía, cuaternario, no covalente, cuaternario. ¿Quién pertenece al primer grupo? El hidrofonio. El hidrofonio es el prototipo. ¿Y el grupo será? ¿Cuál? A ver. Alcoholes simples. Alcoholes simples. Muy bien. Apellido. Amaral, José. Amaral. Bueno, yo he participado en la clase pasada. Entonces, eso. Los alcoholes simples con el hidrofonio pertenecen al primer grupo. Se une de forma reversible. Entonces, el tipo de unión que tiene este es débil electrostático, ¿no? Con puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y bueno, este hidrofonio va a actuar sobre la acetilcolinesterasa y va a desencadenar ese efecto que hemos mencionado. Entonces, acá vemos de que el hidrofonio, si es reversible, no tiene un enlace covalente y por lo tanto va a durar poco tiempo. ¿Bien? La vida del hidrofonio es de 2 a 10 minutos. ¿Sí? Y del segundo grupo, de los ésteres del ácido carbámico o del carbamato, ¿a quién tenemos? A la neostigmina, bueno, decíamos, puede tener, los fármacos pueden tener estructura ya sea cuaternaria o terciaria, ¿no? Pero si hablamos del metabolismo o la hidrólisis, lo va a hacer de una forma similar, me dice, al que hemos visto con la acetilcolina, en 2 pasos, ¿no? Por eso me dice, experimenta hidrólisis en una secuencia de 2 pasos análoga a la de la acetilcolina, ¿no? Este durará pues más tiempo que el hidrofonio, ¿no? Sobre todo en esta segunda fase que es la hidratación. Y puede durar de 30 minutos hasta 6 horas. Entonces podemos un poquito suponer la duración del efecto dependiendo del efecto tóxico, ¿no? Pero ahora si analizamos el tercer grupo, el de los órganos fosforados, que habíamos dicho qué estructura tenía, terciaria o cuaternaria. Cuaternaria. Uy, ¿cuál de los dos tiene razón? A ver. Terciaria. Terciaria, ¿no es cierto?
Apellido. Me puso Doc. Ya, la otra estudiante tal vez no ha participado. La otra estudiante- Ustaris, doctora. Ustaris también ya participó. Bueno, entonces, ese es el grupo de fármacos que tenemos que tener miedo, ¿no? No más que miedo, cuidado, ¿no? Que bueno, si hay un paciente que quiere suicidarse con un insecticida, con un paratio, uy, si se arrepiente, tiene que correr, o tienen que llevarlo de forma rápida para revertir el efecto tóxico, ¿no? Ahorita vamos a ver que a veces no se puede revertir. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Los organofosforados presentan enlace ya inicial, hidrólisis. Y en este primer paso, nos dice, presentan un sitio activo fosforilado. El tipo de enlace que presentan estos organofosforados es covalente, irreversible, es un enlace es estable, me dice. Ahorita les voy a dibujar para que comprendan mejor. Es estable, duradero y se metaboliza en mucho tiempo. Miren, en cientos de horas. Entonces el efecto tóxico va a persistir más que los dos anteriores. Por eso es el que me va a generar patologías, ¿no? Secuelas tal vez. Por este tipo de enlace y la duración. ¿Ya? Bien. Decíamos en los pasos, ¿no? Después de ese paso inicial que comentamos acá desde hidrólisis, el complejo enzimático fosforilado, me dice, puede desencadenar un proceso que se denomina envejecimiento o el proceso de envejecimiento. Espero que estén leyendo el libro, chicos. Por eso no se les ha dado el plan analítico, se les programa la clase para que vayan leyendo. Así, una lectura rápida para que ya después en clase ustedes comprendan algo que no les ha quedado un poquito sin duda. Entonces, lo que resalta en este grupo de los organofosforados es el proceso de envejecimiento. Ustedes dirán, pues, ¿qué es el proceso de envejecimiento? Estamos hablando, ¿no?, de que todos los fármacos y sustancias tienen que metabolizarse, hidrolizarse. Entonces, este será mi órgano fosforado, ¿no? Podemos decir el paratio, que es más tóxico. Después de esta primera etapa de hidrólisis, me dice, este va a presentar una ruptura, por eso con otro grupo puse esto, una ruptura entre el oxígeno, ¿no?, y el fósforo, que es el órgano fosforado. ¿Qué pasa acá? Para que se comprenda, ¿no? Este órgano fosforado se siente pues solo, que algo le falta. Entonces, vamos a decir, tiene mucha afinidad o corre a unirse con la enzima, con la acetilcolinesterasa. Y es de esta manera en que este va a formar un enlace covalente, un enlace fuerte. Una vez que se produce este tipo de enlace, vamos a decir de que el órgano fosforado produjo ese proceso de envejecimiento. Y si ya el paciente presenta este proceso de envejecimiento, es muy difícil de revertir el cuadro que está presentando el paciente, la toxicidad que está generando el fármaco. No, a ver, voy a ver si se han dado cuenta. ¿Cuáles son esos signos que me estuviese presentando el paciente? Con el órgano fosforado, con el paratio. ¿Cómo lo van a ver ese paciente? ¿Qué signos va a presentar? ¿Cuál va a ser su cuadro patológico? Emesis. ¿Ya? ¿Qué más? Falta. Mucha salivación. Náuseas, vómitos. Una sola persona que no haya participado. Todos sí han participado. ¿Qué pasó, chicos? Son 53 en este grupo. Doctora, va a presentar emesis, temblor y como que una falla en el aparato respiratorio, algo así. ¿Dónde más? A ver, recuerden el hombrecito que está recostado, los receptores. ¿Será que solamente en esos receptores? ¿En qué órganos más? Puede ser que también haya convulsión. Ya, pero ¿dónde más? A ver, ¿qué tenemos en tórax y abdomen? Diarrea, doc.
Claro, diarrea, incontinencia, decíamos, ¿no? Incontinencia de esfínteres, vómito, náuseas, salivación profusa, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Escuchamos a veces, estaba espumeando, salía espuma de la boca después de que tomó ese veneno. Entonces ya ustedes, oh, este veneno está ejerciendo un efecto parasimpático, ¿sí? Podrá ser un órgano fosforado, podrá ser un parátium, ¿sí? Entonces, para que ustedes se guíen a su diagnóstico. Para eso sirve todo esto que estamos avanzando. ¿Ya? Apellido. Hay un estudiante varón, el último que dijo completo. O ya participó. No, yo dije diarrea, solo eso. ¿Ya? ¿Cuál es usted? Si no, Aguilar. me da su apellido. Aguilar Uriona. ¿Alguien más que no haya participado? Le estoy regalando puntos. Doc, yo dije lo de la emesis. Emesis, ¿no está anotada? ¿Cuál es su apellido? María Fernanda Carrasco. María Fernanda Carrasco. Muy bien. Ya. ¿Se comprendió el proceso de envejecimiento? ¿Quién me puede decir cuándo se produce el proceso de envejecimiento? ¿Cuándo es muy difícil de revertir ese cuadro que me han mencionado ustedes, que me han descrito? Cuando el órgano fosforado se unió de forma intensa a la enzima. ¿Cuál es la enzima? La acetilcolinesterasa. ¿Ya? Eso, chicos. Ahora, por eso decimos, esto llegaría a considerarse todo esto antes del proceso de envejecimiento. Antes del proceso de envejecimiento se puede recuperar al paciente, se puede estabilizar. ¿Cómo? A través de la administración de regeneradores de la colinesterasa. ¿Por qué? Necesitamos regenerar a la colinesterasa. A ver, un apellido de los que no hayan participado. Anímense, chicos. Si se equivocan, ¿qué importa? Pues la próxima lo harán mejor, estudiarán. Pues, importa mucho, ¿no? Pero tienen que participar con algo. A ver, ¿dónde están los 30? ¿Nadie? ¿O no se ha entendido? Porque me dice regeneradores de la colinesterasa. A ver, los que ya han participado. Entonces no han comprendido, no se están dando cuenta, chicos. Estamos hablando del grupo de los indirectos. ¿Por qué decíamos indirectos? Porque de forma indirecta voy a estimular la presencia de acetilcolina. ¿Por qué digo indirecto? Porque estoy inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Pero bueno, pues este paciente está presentando todo ese cuadro tóxico y quiero cortar ese cuadro tóxico. ¿Cómo? Regenerando, estimulando la síntesis de esta enzima, la colinesterasa. ¿Por qué? Porque esta colinesterasa es la que me va a permitir la hidrólisis de la acetilcolina que me está generando diarrea, incontinencia. Por eso tengo que activar a la acetilcolinesterasa, pero antes de que se produzca el proceso de envejecimiento. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Porque una vez que se produjo el proceso de envejecimiento es difícil. Necesitamos, dice, aparte de que hace un momento nos decía, la duración del efecto dura cientos de horas, hay un enlace covalente intenso al receptor. La forma en que se puede evitar o disminuir este efecto es con la síntesis, me dice, de nuevos receptores. ¿No? Y eso tarda mucho tiempo. ¿Sí? ¿Se comprendió, chicos? ¿O no? Para que pueda Sí, dibujar. profe. Ah, ya, muy bien. Eso. Entonces, los regeneradores de la colinesterasa, como la pralidoxima y otros, se conoce con el nombre de los fármacos oxinas. Esos van a revertir el cuadro de toxicidad. ¿Ya? Ahora, estos organofosforados, debido al enlace que presentan, también se los conoce como los irreversibles. O, en el caso del hidrofonio, que era el primer grupo, el enlace electrostático débil, y de los carbamatos, se los conoce como reversibles. Porque ustedes decían, ¿no? El competitivo, reversible, es
efecto que desaparece con mayor dosis de un fármaco que va a hacer de que estos abandonen el receptor. ¿Sí? Es superado el efecto con mayor cantidad de agonista. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá sabemos la clasificación, el tipo de efecto que están desencadenando estos fármacos, ya sean directos o indirectos. Entonces, ya lo último es conocer cuál es la aplicación terapéutica, la farmacología clínica, para qué patologías, y ese es un repaso, ¿no? Decíamos en ojos, hemos hablado del glaucoma, del aumento de la presión intraocular, y ustedes mismos decían, el agonista parasimpático mimético me va a estimular, por ejemplo, el drenaje. Bueno, en el glaucoma de ángulo cerrado o de ángulo abierto. Puede ser utilizado en el caso de la esotropía acomodativa. Vemos, ¿no? En algún momento hemos visto a estos niñitos, ¿no? Que tienen estrabismo, la pupilita desviada, uno mira un lado, otro el otro. No, hay una clasificación, pero el niño estrábico. Estos agonistas colinérgicos pueden servir, dice, tanto para el diagnóstico como para tratar, ¿no? Que quizás de la administración de un colinamimético mejore, pues, esta visión o dosis continuas, el pacientito también fije o acomode de la forma correcta. Esto, inicialmente de manera farmacológica, pero la mayoría llega al tratamiento quirúrgico, ¿no? Se hace un afianzamiento de los músculos, del ojo, los extrínsecos y demás, ¿no? Pero puede utilizarse. Ahora, a nivel del aparato digestivo, ¿qué hemos visto que se presentaba como efecto? Pregunta regalada. Relajación de esfínteres. ¿Qué más? Aumento peristalsis. Mayor motilidad. Aumento del peristaltismo, relajación de esfínteres, lo otro que lo último no escuché. Mayor motilidad, dije. Ya, peristaltismo. Bueno, creo que las tres ya han participado, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, ese es el efecto que se va a obtener. Entonces, ¿cuándo necesitamos este tipo de efecto? Por ejemplo, en un ileo posoperatorio. Cuando hay una atonía, falta de movimiento peristáltico, ¿no? Y esto se puede ver, este ileo posoperatorio se puede ver después de una manipulación quirúrgica, una cirugía, ¿no? A veces se manipula y es como un mecanismo de defensa que toma el órgano. O en el caso de un megacolon congénito. Un megacolon congénito que también se conoce como la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué está ocurriendo en este niño? Megacolon congénito nació con esta patología, con esta ausencia de fibras parasimpáticas, porque ustedes mismos dijeron que estimula el peristaltismo. Entonces, no hay fibras parasimpáticas, no hay quien genere este peristaltismo, ¿no? Migratorio, no permite esa funcionalidad, por ende se estanca, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a haber un crecimiento, un megacolon, ¿no? Sobre todo me dice a nivel del recto y sigmoides. Nuevamente, bueno, se va a producir una dilatación proximal al segmento agangliónico, dice, ¿no? Y donde no hay estas terminaciones nerviosas se produce el ensanchamiento, dilatación. Ahora, nuevamente se puede intentar a través de la administración de estos fármacos parasimpático-miméticos. Se puede estimular. Pero dependiendo pues de la superficie que está sin estas terminaciones, entonces si es grande, el tratamiento nuevamente será quirúrgico, ¿no? Pero esta es una opción inicial. Ahora decíamos se puede utilizar contra la esofagitis por reflujo. ¿Por qué hay un reflujo? ¿Qué es un reflujo? Es el retorno, ¿no? De manera anómala del, por ejemplo, el ácido gástrico hacia esófago. Ustedes por histología saben de que tenemos otro tipo de epitelio y que me va a generar daño, proceso inflamatorio, por eso dice esofagitis, ¿no? Entonces, ya al administrar este colinamimético que estamos estimulando, alguien decía,
Bueno, acá en fisiología primero tenemos una relajación de esfínteres para el paso del contenido, pero después de la relajación que va a ocurrir, un cierre del esfínter porque tiene que migrar ese contenido en una dirección distal, y esto es lo que me va a servir. O también, algo es que tenemos diferentes movimientos peristálticos, ¿no? ¿Recuerdan? Primario, secundario, el propulsivo, el que me va a permitir la mayor migración de algún resto que se haya quedado. Y ese es el movimiento o el efecto que me va a evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, contra la esofagitis por reflujo. Son aplicaciones terapéuticas, ¿ya? A nivel urinario también, pues, a nivel urinario me va a estimular, ¿no?, la evacuación, ¿no?, la micción. Por eso puede ser utilizado en cuadros de retención urinaria. Después nuevamente de una cirugía, posiblemente haya una manipulación, o después de un parto, una cesárea, ¿no? De forma secundaria la administración de anestésicos, o por qué no, también se puede intentar nuevamente de forma farmacológica la micción cuando existen lesiones, me dice la médula espinal, hay diferentes grados, diferentes niveles incluso de lesión, ¿no?, pequeñas, que pudiesen responder a la administración farmacológica. Ahora, si bien todos los fármacos van a generar este efecto en todos los receptores muscarínicos y nicotínicos, siempre va a haber afinidad de un fármaco sobre un órgano. ¿Qué será afinidad? Apellido, ¿con quién estoy? La capacidad que tiene un fármaco de unirse a un receptor y no a varios tipos de receptores. No, eso sería selectividad, si me dice a un solo tipo de receptor. Ya no implica solo un tipo de receptor, sino que simplemente es la capacidad de facilidad que tiene de unirse al receptor. La facilidad, ¿no? La facilidad. ¡Pum! Se une más rápido. Esto es lo que ocurre entonces con estos fármacos, miren. Estos ésteres de la colina, con el betanecol, como ejemplo, me dice, se va a utilizar sobre todo en patologías gastrointestinales y geniturinarias, el betanecol. En el caso de ejercer un efecto a nivel gastrointestinal, la dosis podrá ser, dice, entre 10 a 25 miligramos, 3 o 4 veces al día. A nivel geniturinario se administrará por vía subcutánea, la anterior era por vía oral, en dosis de 5 miligramos cada 30 minutos. Entonces, hay mayor afinidad, nos está denotando el betanecol. ¿Sí? Bien. Y acá este es un resumen. ¿Qué aplicación hemos dado? Miren la pilocarpina. Aquí, a ver, ¿quién me hace recuerdo? ¿Con qué otros fármacos estaba la pilocarpina y a qué grupo pertenece? ¿Será directo? ¿Será indirecto? Es dirección directa. A la lobería y a la... Que pertenece a los alcaloides. Ya, los alcaloides. Pilocarpina, su compañera. ¿Cuáles son los otros dos que faltan? Nicotina y loberina. Nicotina y lobelia. Ya, los dos son válidos. Apellidos. Pérez Trujillo. Pérez Trujillo. ¿Y quién más? Su compañero, ¿cuál es su apellido? Pérez Mamani, doc. Pérez Mamani. Bueno, entonces estos podrán ser utilizados en glaucoma, eso es un repaso, ¿no? De ángulo abierto, de ángulo cerrado, y en los casos de xerostomía. ¿Qué será xerostomía? O en los casos de, si hablamos de xerostomía, un síndrome de Sjögren. Ya han visto en fisiopatología. Síndrome, signo, síntoma. ¿Qué será ese síndrome de Sjögren? ¿Qué me está denotando? La xerostomía es cuando se presenta una sequedad inusual en la boca. ¿Será que solo en la boca si me dice síndrome? ¿Sequedad del ojo, Doc? ¿Será solo del ojo? Y estamos avanzando. Entonces, aquí un ratito, vamos por el concepto. ¿Qué es síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Doc, es una enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas. Exacto.
las glándulas de secreción. Ya, pues ahí dicen, hace un momento decíamos glándulas lagrimales, glándulas salivales, glándulas de otras mucosas. Entonces, en todos estos lugares se va a producir una sequedad, ¿no? Sequedad. Y es correcto, porque en caso de sequedad estamos estimulando la secreción, la activación de estos receptores, de estas glándulas. ¿Okay? Doctora, es mayormente caracterizado por la sequedad de boca, por lo que constantemente estamos produciendo saliva, por eso te decía. Es más característico ahí. Ya. Ahora, por ejemplo, eso también nos sirve para sospechar, bueno, ya lo decía hace un momento, para sospechar una intoxicación en este caso. ¿Sí? Intoxicación. Ya cuando hablemos de antagonistas, el efecto antagónico va a ser sequedad de boca. Y ahí podemos sospechar también del efecto tóxico del antagonista. Y acá del agonista, efecto tóxico del órgano fosforado, ¿no? Bien. Aquí han participado muchos. ¿Alguno nuevo? Paco Valdés. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Miren, betanecol. ¿A qué grupo pertenece el betanecol y cuáles son los otros fármacos? Es de acción directa. ¿Ah? Los ésteres de colina. Ésteres de colina. ¿Cuáles son los otros fármacos? La metacolina. El acetilcolina, carbacol y ácido betacolina. carbámico. 2 personas. Sí, ya. Traten de respetar sus tiempos. Yo les voy a dar tiempo, chicos. Tenemos 1 hora 40 minutos. Apellidos. Ríos, doctora. Ríos. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien más? Otras 2 estudiantes creo que eran. Vidal, doctora. Vidal. Bien. ¿Alguien más? Molina, doc. Bueno, betanecol, carbacol, acetilcolina. Estamos hablando de los directos, ¿no es cierto? Y acá dice como patología parálisis de, me dice, a nivel gástrico, a nivel intestinal, a nivel vesical, que pudiese estar desencadenado por esa manipulación quirúrgica, ¿no? Durante la cirugía. O paresia vesical simplemente por una lesión a nivel de la columna, o después de un parto, después de una cesárea, decimos, a nivel miógeno, una causa específica de un daño muscular, ¿no? A nivel de vejiga, un trauma posiblemente pudiese ser, ¿ya? Bien. Entonces, aquí voy a quedar, chicos, agonistas muscarínicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No. ¿Sí? O algo que quieran complementar, que hayan leído de otro libro diferente al Katsun. Le escucho. Disculpe, ninguna duda, pero puede ir un poquito más lento. Siento que va muy rápido. Bueno, no sé si soy solo yo. Claro que sí. Por eso yo les pregunto. ¿Cómo está? ¿Entienden? ¿No entienden? Avanzo, pregunto. Si entienden y pregunto también algo que ya haya comentado. Y esto me da, digamos, una pauta para saber si han comprendido. ¿Está muy rápido, chicos? Puede ser, no la voy a... Ya, yo creo que más que rápido es que les está faltando repasar. Entonces repasen receptores, sistema simpático, parasimpático, váyanse bueno, en el libro o las grabaciones, ¿no? Escuchen nuevamente, hagan sus dibujos y para mí es urgente, necesario de que tengan muy claro el tema anterior. Por eso, en la primera clase les dije, este tema es fundamental. No comprenden el tema de autónomo, pese a que ya lo han avanzado en fisiología, se van a perder, chicos. Nos faltan 3 temas más. No van a comprender. En el momento en que no comprendan algo en la explicación, pregunten. Yo les voy a explicar 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Ya? Algo por eso que no se haya comprendido. Voy a ir más lento entonces. Podemos repasar la siguiente clase o ahora mismo. No, la siguiente clase voy a tomar lista y si nos da el tiempo repasamos la partecita que no hayan comprendido. Dígame. Doctora, ¿a qué se refería con regeneradores de colinesterasa?
Ya, regeneradores de la colinesterasa. Aquí le voy a dibujar. ¿Se acuerdan? En el SALAT teníamos la terminal presináptica, ¿no? Ay, ya, no tomen en cuenta esto. Se liberaba la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina. Ya. Y acá teníamos a nivel postreceptor, ¿quién metaboliza la acetilcolina? ¿Mm? ¿Quién metaboliza la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. Entonces, todo lo que termina en asa es enzima, ¿no? Entonces, si recuerdan esta imagen, esta es la acetilcolinesterasa. ¿Qué hace? Se une a la molécula de acetilcolina y la hidroliza. Cuando decimos hidroliza, estamos hablando del metabolismo, la inactivación prácticamente de la acetilcolina. ¿Sí? ¿Hasta acá se comprende? Sí, ¿Sí? profe, en acetato y colina. Sí. Exacto, en acetato, en acetato y colina. Bueno, colina. En el momento, ahora, aquí hay acetilcolina. Ya saben los efectos que desencadena, terapéuticos, y en este caso estaríamos hablando de una intoxicación de la acetilcolina, ¿no es cierto? Diarrea, náuseas, vómito, efecto tóxico. Esto me está desencadenando la acetilcolina o estos fármacos agonistas muscarínicos, peor si es órgano fosforado, ¿sí? Y hablamos de un regenerador de la colinesterasa. ¿Por qué tenemos que estimular la síntesis de esta enzima? Porque esta es la enzima que va a acabar con ese cuadro que está presentando el paciente, con diarrea, náuseas, vómito, diarrea, diarrea. Estamos regenerando para que se cumpla su función y se frene. Termine el vómito. Ya no presente el paciente una incontinencia rectal o vesical. ¿Sí? ¿Se comprende ahora? Sí, doctora. Gracias. De nada. Y profe, yo me quedé con una duda en relación al megacol. Cuando hablamos de los colinomiméticos y de la inervación, que tanto puede ser un proceso quirúrgico o la falta de inervación puede ser parcial, total. ¿Cómo funciona esa cosa? Me quedó un poco de duda en relación a eso. Porque entiendo que si no va a verlo la inervación parasimpática, no tenemos la acción del medicamento. Así es. Y Pero tampoco puede ser la acción total. endógena de esta acetilcolina que sería que es el neurotransmisor, ¿no es cierto? Ya, ¿qué nos dice? Primero es la ganglionosis. Aquí no hay terminaciones nerviosas, ¿no? No hay fibras parasimpáticas. En el tema anterior, ¿se acuerdan que había una regulación postsináptica? ¿Sí? ¿Recuerdan la regulación postsináptica y la presináptica? Cuando habíamos hablado en la hipersensibilidad, en la denervación quirúrgica, cuando existía un corte quirúrgico en las terminaciones y esta parte quedaba anestesiada con falta de sensibilidad, un mecanismo de regular era aumentar los receptores, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí? ¿Recuerdan? ¿O no estaba en la clase? Hemos hablado entonces no hemos terminado el tema. Pero alguien me dijo, sí, ya vimos ojo. A ver, o no hemos avanzado para que ahora comente. O no recuerdan. Díganme. ¿Recuerdan la regulación postsináptica? Cuando les decía que una forma de compensar esto era aumentando o disminuyendo el número de receptores. Chicos, a ver, recuerden o vean sus apuntes. Hay quienes, aparte de escuchar la grabación, apuntan, y eso es muy bueno. Bueno, entonces voy a repetir en este otro tema. Todo el tiempo tenemos que estar en un equilibrio, homeostasis.
tanto el sistema simpático, parasimpático, el entérico, liberan todos esos neurotransmisores para que el organismo esté en un estado de salud, ¿no es cierto? En algunas circunstancias, como en la denervación, o en este caso en el Hirschsprung, disminuyen las terminaciones nerviosas y por ende no hay ese movimiento peristáltico, ¿no? No hay ese movimiento peristáltico. Pero de forma exógena o sintética se administran estos fármacos para que se produzca esta regulación postsináptica. En ese momento decíamos, tal vez estimular el aumento del número de estos receptores para que en algún momento este movimiento peristáltico se evidencie, ¿no? Y que esta ganglionosis se regule, ¿no? Ya no va a haber esta falta de esta estenosis, porque esa estenosis, la ganglionosis me generaba ese crecimiento, esa dilatación. Entonces, al estimular la presencia de estos receptores que me van a generar ese movimiento peristáltico, se cura, se revierte la patología de forma farmacológica. Cuando no sucede, hay que extraer, pues, extirpar esto, toda esta zona que inicialmente estaba así tal vez estenósica y que posteriormente se dilató, ¿no? Esto es lo que ocurre. Todos los intentos primero son, ya saben, en fisiopato, no farmacológicos, farmacológicos y por último quirúrgicos. Acá estamos hablando del tratamiento farmacológico, de intentar con fármacos revertir la patología. ¿Sí? Si eso no recupera, entonces hay que extirpar. Y hay que abocar, decíamos, abocar este diámetro con el otro que tenga el diámetro similar. ¿Sí? Y de esa manera, toda esta parte que no tiene terminaciones parasimpáticas se saca. Pero sí, hay un riesgo, puede haber sepsis, puede haber fuga. Hay algunos niños que fallecen, ¿no? Entonces, nada es seguro. Pero esto es lo que ocurre. ¿Se comprendió? De Almeida debe ser, ¿no? Sí, sí, profe. Muchas gracias. De nada. Otra pregunta. Bien, entonces, si no es pregunta, ¿qué parte no han entendido de este tema? Para que yo la siguiente clase comience a repasar esto. Hay que recapitular. ¿Qué es lo que no han comprendido? ¿Qué es lo que tal vez, no sé, percibieron muy rápido? Pero no sé si hasta ahora ya habrán recordado, ¿no? La regulación postsináptica y presináptica. Revisen, que ya avancé esto. Tal vez repasar eso. Si hablábamos de regulación presináptica, decíamos, tanto en la transmisión colinérgica y adrenérgica teníamos los autorreceptores y los heteroreceptores, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? A ver, necesito que me comenten, porque si ustedes no me dan la respuesta, no voy a poder explicarles, ¿no? No sé qué parte no han comprendido. Y es ahora cuando tienen que aclarar sus dudas. Sin miedo. Nadie les va a decir, ay, es obvio. No. Aquí estamos para eso. ¿Se comprendió todo? Sí, profe. Pero creo que falta repasar esa parte sí de postsináptica. Ya, entonces para la siguiente clase vamos a recordar a alguien que quiera puntaje. Vamos a tomar repaso de pre y postsináptica. Sobre todo la postsináptica. La presináptica no es más que estos de los autorreceptores y heteroreceptores. Pero pueden mencionar, ¿no? También si no llega a aclararse esto lo voy a comentar. Por eso mi pregunta era si llegamos hasta esta imagen de la interacción con el ojo. ¿Vieron esa imagen de ojo como última diapositiva? Alguien me dijo al inicio. Sí, doctor. Ay, entonces, ya, vamos a repasar, no hay problema. Porque si no entienden esto, no van a entender el tema de antagonistas colinérgicos. ¿Ya? ¿Qué parte de esto quieren repasar? Para todos. Voy a tomar un repaso hasta aquí. ¿Ya? Repaso de... Entonces van a ver que con esto ya van a comprender todo. ¿Sí? Me voy a ir a tomar la lista o algo que más. Nada más.
me van a esperar hasta que aparezca nuestra lista. Ah, chicos, esto. En caso de que en algún momento existiese un problema con el internet o tal vez me ausente, ¿no? Por algún caso, estoy coordinando los días de reemplazo. Los días de reemplazo en sábado. O sea, ya reservar, digamos. Reservar reemplazo sábado conmigo farmacología y ustedes a esta misma hora, de 8:25 a 10:15. ¿Están de acuerdo o alguien tiene clases? No sé. ¿Está bien que reemplacemos sábados de 8:25 a 10:15? Está bien. Ya, en algún momento siempre va a haber alguna falla, algo. Ya, entonces vamos a mantener el horario de lunes, ¿ya? Y segunda cosa, les he publicado el primer cuestionario. ¿Se acuerdan que les dije vayan respondiendo las preguntas en farmacodinamia? Entonces ya subí las preguntitas, son 3 preguntitas. He habilitado, bueno, hay algunos que tienen, dice, rote o clases hasta las 9:15. Para todos, lo tenía activado de 7 a 8 de la noche. Entonces, para todos, lo voy a activar de 10 a 11, ¿ya? Para que puedan responder, ¿no? En la unidad 1 está, porque eso correspondía a la parte introductoria. Ya han respondido. No sé que algunos han faltado y bueno, están desesperados desde ahora, pero ya. Por eso les decía, vayan respondiendo, cosa de que yo publique el cuestionario, las preguntas, solamente suban, ¿no? Entonces, esto van a ser de 10 a 11. Son 3 preguntitas que pueden hacerlo en 5 minutos, pero se van a fijar, ¿ya? Doc, ¿hoy en la noche? Sí, ahora en la noche. Ya, gracias. Ahora en la noche. De nada. Comenzamos con la lista. ¿Sí? ¿De qué tema dijo que era el cuestionario? Farmacodinamia. Bueno, gracias. De nada. Acuña. Presente. Ya. Agudo. Presente, Doc. Bien. Ya. Aguilar Yoli. Aguilar Sergio. Presente, doctora. Bien. Alejo José. Presente, doctora. Anza Rodrigo. Presente, doctora. Alzamora María Jesús. Presente, doctora. Amaral José Antonio. Presente, Doc. Antesana Yandira. Baltasar Geraldine. Presente, doctora. Macho Joel. Presente, Doc. Cano Nair. Carrasco María Fernanda. Está Cano, ¿no? En Carrasco también. Carrasco Denise. Otra Carrasco. Sí, Doc, aquí. Castillo Javier. Presente, Doc. Bien. Osi Fernando. Presente, doctora. Choque David. Presente, doctora. Choque René. De Almeida Daniele. Presente, profe. Ignacio Ismael. Presente, doctora. Loaiza José. Presente, doctora. López Karen. Presente, doctora. Marín Sander. Presente. Ya. Méndez York. Presente, doctora. Mérida Marcela. Presente, doctora Mérida. Miranda Gabriela. Presente, doctora. Lina Valquiria. Presente, doc. Ya. Olia Pasa Gina. Presente, doctora. Jeremy. Presente, doctora. Pardo Carlos. Presente, doctora. Pardo Kevin. Presente, doctora. Muy bien. Paz Natalia. Presente, doctora.
Morales, Ana. Ana Belén. Presente, doctora. Muy bien. Pérez, José. Presente, doc. Es María Fernanda. Presente, doctora. Pérez, Dylan. Dylan no está. Urray, Alexis. Presente, doctora. Ya. Ríos, Anabel. Presente, doctora. Rivas, Mauricio. Rojas, Bernardo. Presente Rivas, doctora. Presente Rivas. ¿Ah? Rojas igual presente, doc. María Alejandra. Presente, doctora. Muy bien. Salazar, Mariana. Presente, doctora. Ana. Presente, doc. Liz, Lady. Presente. Ryan. Presente, doctora. Ya. Trigo, Adrián. Presente, doc. Aris, Yasmín. Presente, doc. Ander, Guten, Brian. Presente, doctora. Cano, Rudy. Rudy, Presente, doctora. ya. Zapata, María Alejandra. Presente, doc. Ana Claudia. Las que se han inscrito al final. Presente, doctora. Gal Pacheco. Presente, doctora. Nadie más, ¿no es cierto? Bueno, entonces quedamos acá. Tenga así. Quería decirle del cuestionario, ¿va a ser de 10 a 11 de la noche? Sí, lo voy a modificar porque los del grupo A me dijeron que tienen hasta en la noche. Y bueno. Pero somos el grupo C. Sí, es que es difícil, digamos, de controlar. Tienen amigos en el A y si yo mantengo esa hora pueden comentar con el A, mandarle sus respuestas. Pero a fin de tratar de evitar todo aquello es que para todos va a ser la misma hora. ¿Ya? Y eso, chicos. ¿Qué más? Doc, perdón, una pregunta. ¿El sábado no puede ser la clase de reemplazo de 10 a 12? De 10 a 12. ¿Por qué? En vez que sea de 8. ¿Por qué? No escuché. ¿Tienen clases a esa hora de otra materia en sábados? Ah, no, es que, no sé, por lo menos algunos viernes yo me quedo hasta tarde estudiando y bueno, como que aprovecho el sábado para descansar, a veces como que trasnocho Otra el cosa, sábado. sí. Es muy raro que yo, digamos, falte, a no ser que por motivos de salud o por alguna falla en internet, no. Usualmente, si ustedes preguntan, nunca falto. Pero ahora, este detalle de la clase de reemplazo, no es que vaya a ser este sábado, ¿no? Las clases de reemplazo, bueno, sabemos de que no todos pueden asistir, hay algunos que sábado, como hemos quedado, no pueden. Entonces, vamos a destinar tal vez a repasar el tema que se haya avanzado, las dudas que tengan, ¿no? O, de todos modos, si hacemos alguna actividad, por ejemplo, vamos a volver a retomar el día lunes, ¿sí? Entonces, a fin de que no se perjudiquen. ¿Está bien? Ay, Ada, que está súper. Pensé que teníamos reemplazo de algún feriado o algo este sábado. Estoy preveyendo, ya digamos, preparándome para posiblemente algo, ¿no? Entonces, si no hay más, hasta mañana creo con ustedes. Sí, mañana tenemos madruga, entonces vayan repasando esta partecita, ya de terminal o respuesta presináptica, sináptica, y ahí repasito hasta acá. Facilito hacer. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao. No hay dudas, ¿no? Bueno. Chao.